Buenos días, un gran abrazo para todos, en especial para Kaela, que está aquí con nosotros hoy. Un aplauso para Kaela. Eso. Muy gozosos de poder participar de esta nueva etapa con todos ustedes, con los que presencialmente estamos aquí en este local y que somos la Iglesia del Señor, con todos los que a través de la transmisión y lo que es más importante aún, la conexión que tenemos en el Espíritu, podemos estar unidos y estamos de regreso no al Evangelio, sino a esta plataforma de enseñanza, porque estuvimos ministrando el Evangelio de Cristo en otra plataforma. Jamás dejamos, los que tenemos convicción y entendimiento de lo que hemos recibido, jamás dejamos de ministrar, solo que el Señor nos mueve a otras plataformas. Estuvimos ahí en una plataforma donde los principales líderes no tienen pelo, donde se ministra de una forma diferente, pero estamos agradecidos con el Señor porque en todas las cosas Él ha sido fiel. Hemos podido ministrar, gracias al Señor, su palabra, que no siempre necesariamente es hablada. Hay acciones en las que uno se manifiesta en la vida y eso también es el Evangelio. Hay momentos en que sencillamente nos toca hacer silencio y eso también es el Evangelio. Hay momentos en donde lo único que hace falta es dar y eso también es el Evangelio. Hay momentos en los que hace falta perdonar y eso es Evangelio. Evangelio no es una persona con conocimiento hablando de la Biblia detrás de una plataforma, un púlpito. No. Evangelio es una expresión de gracia que viene a traer el amor incondicional de Dios a este mundo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Hoy vamos a compartir, después de este abrazo y este comentario que quería dejarles, porque es importante que nosotros entendamos que en ninguna medida hemos estado alejados de lo que Dios nos encomendó, solo que estuvimos haciéndolo desde otra plataforma. Bueno, pues después de este abrazo y dejar eso bien en claro, vamos a entrar al tema que nos convoca hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que he titulado Obedientes a la bendición. Obedientes a la bendición. Si yo pregunto, ¿cuántos bendecidos hay aquí? Todos levantamos la mano. Sabemos que por la gracia de Dios, como dice Efesios, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. El punto es que el asunto por el cual estamos aquí y por el cual hemos sido bendecidos no es jactarnos de esa bendición, sino vivir en obediencia a esa bendición. Voy a decirlo de otra forma, el asunto que nos convoca hoy no es jactarnos de cuán bendecidos somos, sino de cuán eficaces
estamos siendo en seguir las instrucciones de esa bendición que nos habita. Y les dejo por ahí la tarea de investigar esas dos palabras. La palabra jactancia y la palabra eficacia. Muy interesante la palabra eficaz. El apóstol Pablo, en su carta a la iglesia que estaba en Roma, y en esta nueva etapa vamos a comenzar a expresarnos de otra manera en relación a lo que conocemos como la Biblia. No vamos a llamarle más a esa carta la carta a los romanos. Esa carta jamás se escribió a los romanos. El apóstol Pablo nunca le escribió a los romanos, le escribió a la iglesia que estaba en Roma. Eso no era romano, eso eran hijos de Dios en Cristo, la iglesia, el cuerpo espiritual. Entonces el apóstol Pablo, en la carta a los romanos, capítulo 3, a la iglesia que estaba en Roma, fíjese cómo hasta uno mismo que está tan claro de eso, ya por un tema de costumbre, uno sigue repitiéndolo. Pues a la iglesia que estaba en Roma, Pablo les dice, no hay jactancia. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. La ley de la fe. Diga conmigo, la ley de la fe. El Israel natural tenía muchas leyes, tenía muchos mandamientos que obedecer para ser bendecidos. El Israel espiritual tiene una ley para que la bendición se manifieste. Esa ley es la ley de la fe, la cual también se le conoce en la Biblia como la ley del espíritu de vida en Cristo. Entonces, jamás debemos jactarnos de ser bendecidos, sino que debemos gozarnos en obedecer la voluntad de aquel que con amor incondicional preparó un destino para nosotros. Diga conmigo, mi destino está preparado. La bendición es el propio, el mero, el mismísimo Espíritu Santo. Y el propósito de la bendición es guiarnos a toda verdad. Pero ¿de qué vale que nos guíen si nosotros somos incapaces de seguir instrucciones? ¿De qué vale si al final hacemos nuestra propia voluntad? ¿Por qué? ¿Por qué no conseguimos nada en ser plenamente bendecidos y no obedecer las instrucciones de la bendición que nos habita? Vamos a poner algunos ejemplos. Adán fue bendecido, súper bendecido. A Adán se le dio un poder y un dominio extraordinario. Cuando usted lee Génesis, usted se da cuenta que lo que se le confió a Adán y el poder que Adán tenía no era cualquier cosa. Pero ¿saben qué? En su desobediencia, él mismo se maldijo. Saúl, por ejemplo,
Cuando usted lee el primer libro de Samuel, dice que el Espíritu del Señor fue con poder en Saúl. Y Saúl profetizó. Y Saúl fue mudado en otro hombre. ¿Cómo? Léalo. Saúl fue mudado en otro hombre. En otras palabras, Saúl fue un convertido del Viejo Testamento. Y Saúl fue ungido rey. Y Dios estaba con él. Pero en su desobediencia, él mismo se maldijo. Dios bendijo a David. David era un tipo extraordinario. David era un tipo valiente. David era un tipo temerario. David era un tipo que le sobraban los dones. Imagínense, Saúl se lo quiere quitar de arriba y se inventa una misión. Que David fuera y consiguiera 100 prepucios. El tema está que la circuncisión, porque un prepucio tiene un trasfondo espiritual. Un prepucio significaba la conversión al judaísmo. David no se tomó esa misión como nada del otro mundo. Ese día David salió a evangelizar con la espada. Yo que a veces me pierdo pensando y a veces por ahí me encuentro, yo me imagino que cuando David llegó a donde estaban los filisteos, no se hizo mucho lío. He venido a predicarles la palabra. Aquí traigo mi Biblia, una espada que no ha de haber sido cualquier cosita. Bien afilada debió haber estado. El que quiera vivir, circuncídese y eche su prepucio en esta bolsa, que esta es la ofrenda del día de hoy. El que no, sepa que no voy a predicarle 2 veces a un mismo filisteo. David se lo llevaba de golpe y después se iba con su ofrenda. Si usted le pregunta a David que si él era un asesino, le dice que no, que él era un tremendo evangelista de su tiempo. Y el día que salió a dar aquella campaña, le dijeron que solamente iban a necesitar 100 convertidos y se trajo 200. El hombre iba bien contento venía bien contento de su campaña. Sin embargo, aunque David era alguien tan extraordinario y un tipo que ministraba en ese ámbito de gloria, el día que David dejó de hacer la voluntad de Dios, ese día la maldición lo alcanzó. Y así podemos pasarnos aquí toda la mañana poniendo ejemplos de gente en la Biblia que fueron extremadamente bendecidos por Dios, pero el día que decidieron dejar de recibir instrucciones e irse a hacer lo que les daba la gana, ese día comenzaron a experimentar la realidad de sus propios deseos. Óigame, cuando yo me pongo a pensar en David fue un tipo, el tipo era efectivo, el tipo era un éxito caminando. Ese tipo llegó, no se quieren convertir, bueno, aquí vamos a liquidarlo, vamos a matarlo y de una vez lo vamos a meter al judaísmo. Los evangelistas de hoy son un poquito más light.
Ellos llegan y dicen, hey, ¿quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador? No. Eso es una frase bien religiosa. Usted circuncídelo con la palabra para que después el Señor se encargue de hacer la obra en ello. Es más importante circuncidar, es más importante matar, desde el punto de vista que cuando usted expresa la luz del Evangelio, el viejo hombre comienza a morir. Y el nuevo hombre creado en Cristo comienza a resucitar. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor que opera en esa semilla que usted está dejando allí, trabaja donde hace falta, en el espíritu del pensamiento. Pero si usted dice, no hermano, ¿quieres recibir al Señor? Y usted cree que esa persona va a ser transformada, estamos mal. No, pastor, pero es que la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con todo tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Sí, pero tienes que entender en qué contexto eso se dijo. Porque eso se lo dijo el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma en el capítulo 10. Y en ese tiempo, en ese contexto, confesar que Jesús era el Señor te costaba la vida. Esa frase era una frase para vivir huyendo. Es más, esa frase no era una frase para vivir, era una frase para morir. Y si usted confesaba en ese tiempo que Jesús era el Señor, usted ya tenía tanta fe que ya era salvo. No le hacía falta más fe que confesar que Jesús era el Señor. Usted llegaba a un lugar y te decía, Jesús es el Señor y Dios lo levantó de los muertos. No hay nadie que pudiera tener más fe que tú, porque en el momento en punto que tú confesabas eso, tú estabas diciendo, yo no le tengo miedo a la muerte. Yo creo en la vida eterna. Por eso es que ya era salvo. Oh, pero en nuestro contexto, llegar a un lugar y decir, no, confiesa que Jesús es el Señor, nada te va a pasar. Salvo en algunas geografías, como en el Medio Oriente, donde pocos apóstoles llegan. ¿Estamos aquí? Quiero dejar este fundamento. Trabajo de evangelista en Reinando en Vida, según la voluntad de Dios, es llegar a un lugar disfrazado. Si es posible que nadie se entere que usted es cristiano, mucho mejor todavía. Llegue así como esto no es una guerra, y ya la batalla la tenemos ganada. Bueno, pero llegue infiltrado. Que cuando usted suelte la palabra que trae resurrección, nadie lo pueda identificar. Que usted sea así como Juan el Bautista, una cosa extraña de otro planeta. Que ya cuando la gente, usted se haya ganado el corazón de esas personas, que la gente haya entendido la sabiduría que está en usted, ya después que se enteren que usted es cristiano. Si es que podemos llamarle así. Me gusta más llamarle que se enteren que usted es hijo de Dios. Gloria al Señor. Pero volviendo al tema, David estaba bendecido hasta los tuétanos, pero cuando se desvió de la voluntad de aquel que lo había constituido rey, ese día se maldijo a sí mismo. Y por ahí para allá pasó con todos igual. Entonces, la verdadera bendición es una naturaleza espiritual que lo gobierna todo. Quédese con eso. La verdadera bendición es una naturaleza espiritual que lo gobierna todo y lo domina todo, que nos enseña a andar en justicia,
y más temprano que tarde, la expresión de esa bendición en la línea del tiempo cobrará imagen en el mundo de las formas. ¿Qué quiere decir esto? Que además de usted tener paz, además de usted sentirse bien, además de usted tener una expresión de poder, es decir, vamos a llamarle la valija diplomática, se hará visible porque la bendición tiene su expresión en la línea del tiempo y en el mundo de las formas. La bendición es Cristo, no son cosas. La bendición es Cristo, la naturaleza espiritual. Esta naturaleza espiritual no solo es nuestra identidad como seres espirituales que somos, sino que es nuestro GPS. Un GPS que no se le acaba la batería. Un GPS que nos dirige en el camino, en la verdad y en la vida hacia los destinos que como obras preparadas de antemano están diseñadas para nosotros. Wow, yo a veces veo, oí un comentario de una muchacha en el restaurante que le comentaba a otra, wow, porque en ese desfile fulana de tal le diseñó un vestido a ella y tú sabes, como para presentarte en un lugar, ¿verdad? Es algo bien como lujoso, bien especial, presentarte con un diseño exclusivo. Yo quiero que tú sepas que en los escenarios de la vida, cuando tú te presentas en la fe del Hijo de Dios, tú siempre vas a poder ver que hay un diseño especial para que tú te manifiestes. Y no es un vestido, es mucho más que un vestido. Son cosas muy especiales que se van a hacer presentes en ese ámbito, en ese escenario, para que el mundo sepa que hay un respaldo que no se ve, que opera a favor tuyo. ¿Cuántos están contentos con esa noticia? Gloria al Señor. Entonces, hemos sido bendecidos con el GPS, pero por un conflicto de naturalezas tenemos serios problemas para obedecer instrucciones. ¿Por qué cree usted que muchas personas tienen el conflicto de ser bendecidos y no experimentar la bendición? Vamos a dejarlo pensando un momento con eso. Eso es muy importante, porque no somos en ninguna medida, independientemente de lo que nos esté pasando, no somos unos desgraciados, somos unos agraciados. Pero en ocasiones tenemos el conflicto de ser plenamente bendecidos y no ver la bendición esa por ningún lado, no poder experimentarla. Y eso tiene una sola razón, porque muchas veces nos movemos en sentido contrario a las indicaciones, a las instrucciones, a las directrices del Espíritu. Y sin instrucciones jamás podremos hallar destino. Sin seguir las instrucciones de Cristo, quien es el GPS de arriba, diga, tengo el GPS de arriba, no se experimentan las obras preparadas de antemano. ¿Qué dice Efesios? Porque somos, Efesios 2:10 creo que es, porque somos hechura suya,
Diga, de la misma naturaleza. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oh, pero eso es una noticia tan preciosa que cuando usted la recibe por el Espíritu, ya podemos verlo en diciembre, ahí con el lechón y el moro. Si usted entiende eso de verdad, que le he revelado a la magnitud que Dios quiere que usted lo entienda, tranquilo, no venga más reinando en vida por el momento. Nos vemos en diciembre, por ahí por casa de Nixon, otro lugar, y comemos lechón y moro y yuca. Cuando usted entiende que usted es hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo no he podido entender eso completamente todavía. Al menos si conscientemente lo entiendo, hay veces que todo mi ser me imagino que no lo entienda, porque me encuentro en situaciones en las que no opero 100% en esa palabra. Vaya, eso es yo hablando desde mi sinceridad. Porque aunque manejamos muchos códigos de reino y entendemos naturalmente muchas cosas a nivel natural y no sabemos los textos, la profundidad del significado que eso tiene, no lo hemos abrazado. Entonces, llamémosle a esas instrucciones de la bendición que está en nosotros, la voluntad de Dios. Para ir definiendo bien esto que estamos enseñando hoy. Voy a repetirlo. Las instrucciones de la bendición que está en nosotros. ¿Cuántos están a veces por ahí fregando un plato o trepado en un techo y de momento usted siente algo así en su corazón y usted sabe que Dios le está hablando? Usted sabe que es una instrucción del Espíritu y muchas veces terminamos haciendo otra cosa. Hay veces que nos levantamos y no prendemos ese GPS espiritual. Salimos para donde sea o hacemos lo que sea sin tener en cuenta instrucciones y nuestro día se convierte en una pérdida. Luego ocurren consecuencias y las personas, como mencioné ahorita, piensan que son desgraciadas, pero no se trata de eso. No somos desgraciados, somos participantes de la gracia, somos bendecidos, solo que tenemos problemas para seguir instrucciones y cuando debemos hablar callamos y cuando debemos callar hablamos. Porque aunque entendemos que ya nos han instruido en relación a eso, seguimos en nuestros propios deseos y no en la voluntad de Dios. Sabemos que las instrucciones a veces pueden resultar molestas. Usted viene en su auto conversando con la persona que está con usted, su esposo, su esposa, viene escuchando una música que a usted le gusta y de momento las instrucciones dicen, en 800 pies doble a la derecha. Y cuando ya usted va a doblar, las instrucciones, gire a la derecha. Y ya tú como que quieres bajarle el volumen a eso, porque no te deja vivir tu momento. No te deja escuchar la canción que a ti te gusta. Y después tú sigues tu camino y ya le bajaste el volumen a la instrucción. Y cuando tú sigues adelante, de momento te pierdes. Porque apagaste la voz de las instrucciones que te estaban guiando
hacia el destino donde ya todo está preparado para ti. Y entonces ahí es cuando entramos en el ámbito natural y adámico del cual Israel participó. Nos vemos dando vueltas en una misma situación, en un mismo problema de negocios, en un mismo problema, en un mismo conflicto, en una misma situación de pareja, y estamos allí dando vueltas y queremos perseverar en eso que estamos haciendo, en ese negocio, en esa relación, pero no logramos avanzar y estamos 5 años, 7 años, hasta que el carapacho aguante, pero llega el momento que ya no aguanta más y es ahí donde viene el quebranto, donde viene la separación y todo lo que Dios tenía preparado lo dejamos de disfrutar, porque aunque nosotros, nuestro negocio, nuestra relación estaba hiper bendecida, nunca obedecimos las instrucciones de la bendición. ¿Están conmigo? Entonces, terminamos retrasados en el tiempo, como Israel, dando vueltas sin necesidad y experimentando situaciones que no forman parte del destino que el Padre ha preparado, experimentando el retraso de una naturaleza que quiere llegar, pero camina en sentido contrario. Usted quiere, óigame, aquí nadie puede decir que no quiere que a su negocio le vaya bien. Nadie puede decir que no quiere que a sus hijos le vaya bien, que a su matrimonio, a su relación le vaya bien. Pero cuando usted analiza, usted se da cuenta que usted tiene retraso, que usted está un poquito loco, independientemente de lo inteligente que sea. En el fondo hay retraso. ¿Por qué? Porque ya tú sabes que una expresión te puede costar una cosa, o una acción te puede costar una cosa, y ya tú has visto lo que eso te cuesta y sigues en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo. Sigues yendo en sentido contrario. Veamos algunas instrucciones. Estuve revisando ahí algunas instrucciones que menciona Pablo. No podemos ver muchas porque el tiempo no nos alcanza, pero vamos a ver algunas bien interesantes. Primera carta a los tesalonicenses, o mejor dicho, a la iglesia que está en Tesalónica, capítulo 4, versículo 2. Ahora sí vamos a leer un poquito aquí. Primera epístola a la iglesia en Tesalónica, capítulo 4, versículo 2. Dice así: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor, o sea que no era cosa de Pablo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Parece fácil. Tener una esposa propia en santidad y honor no es un asunto menor. Si usted como hombre ha logrado esto, ya hay varios ángeles en el cielo que están preparando la fiesta de su regreso. Yo me imagino la fiesta que me van a hacer a mí, caballero. Porque tener una esposa propia
Yo, tipo que tienen 4 o 5, yo no sé cómo se arregla. Esa gente, yo estoy esperando toparme con uno que ese va a ser mi cobertura espiritual. No me va a importar de qué religión sea ni nada, pero tener tu propia esposa en santidad y honor. No, y hay una fiesta preparada para ti en los cielos. El día que tú lograste eso y alcanzaste salvación, y no hay nadie, el apóstol más grande, que te pueda decir que no. Eso es una cosa poderosísima. Entonces, mantener una mujer contenta y feliz es misión imposible para Adán, pero es posible en Cristo. En Cristo es posible. Y estar también usted feliz. Porque yo le voy a decir algo, la relación de matrimonio es uno de los éxitos más grandes que un hombre y una mujer puedan tener en la tierra. Si usted en su caminar por esta expresión de vida logra tener una buena relación matrimonial, usted ha alcanzado mucho, hermano. Usted ha alcanzado mucho más que muchos que se paran a predicar en un púlpito y hablan de Dios y del reino de manera majestuosa. Pero que muchas veces, cuando usted participa de su intimidad, se da cuenta que la cosa no está bien. Y cuando el matrimonio está bien, los hijos son participantes de eso. Y es glorioso. ¿Qué dice Proverbio 12:1? El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. ¿Quién es un ministro del Evangelio? Vamos a definir esto. ¿Quién es un ministro del Evangelio? ¿Uno que se para a predicar? ¿Uno que sabe teología y habla de la Biblia? Negativo. Es alguien que hace la voluntad del Espíritu, aunque tenga toda clase de conflictos. Vaya conmigo al Salmo 103:21. Mire lo que dice aquí, qué interesante. Porque ya el salmista estaba hablando de ministros competentes. Eso no es alguien de ahora, de hace unos años para acá. No, eso es algo que ha estado en Dios desde siempre. Dice Salmo 103:21. Bendecid al Señor, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Ahí lo tiene. Entonces, un ministro no es un tipo que predica. Un ministro es un tipo, un hijo de Dios, una mujer de Dios, que aunque nunca se haya parado aquí y haya usado un micrófono, hace la voluntad de Dios. Por eso que usted me ve, que yo digo, ministro fulano de tal, ministro mengana de tal. No diga ministra, por favor. No vaya a ser igual que Maduro. Ministro. Porque creo en mi corazón que usted vive haciendo la voluntad de Dios. Y si no la está haciendo, al menos se esfuerza. Y esta palabra, que es lo más importante, porque hacer la voluntad de Dios no es un problema o no es un asunto que nace en usted como un deseo humano, como un voluntarismo. Hacer la voluntad de Dios tiene que ver con una palabra que ha cambiado su pensamiento. Esa palabra le gobierna
Y esa palabra le dice todos los días a su consciente y a su inconsciente: hacer la voluntad de Dios te conviene. Entonces, cuando nosotros tenemos dificultades para obedecer las instrucciones del Espíritu, ¿qué podemos hacer? Diga conmigo: exponerme más a esta palabra. A medida que usted se expone más, saludos, a medida que usted se expone más a esta palabra, le va a ser mucho más fácil poder seguir las instrucciones del Espíritu Santo. Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos aquí porque yo sé que ustedes vienen de un trasfondo religioso, como yo, pero recuerde que no estamos aquí por causa de una religión. Estamos aquí por causa de un reino que es espiritual y es el reino que Dios nos asignó para que gobernáramos en la tierra. El día que Dios determinó que a nosotros nos debía ir bien en este ámbito, no pensó en darte una religión un día. Pensó en darte un reino en el cual está incluido un poder, un dominio, para que tú te sepas manejar ante las circunstancias de la vida. ¿Cuántos entienden eso? Entonces, hay creyentes, por ejemplo, que dejan de comer y llaman a eso ayuno espiritual y creen que están haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos conocen ese ayuno? Ese ayuno que tú llegas a una congregación: hermano, estamos de ayuno esta semana, 15 días ya es como una tortura china. Y vamos a hacer ayuno. Y ¿cuántos han oído? ¿Cuántos han pasado por eso? ¿A cuántos casi hasta lo han obligado a eso? Ahora, cuando usted lee Isaías capítulo 58, donde habla del verdadero ayuno, que no tiene que ver con dejar de comer, se da cuenta que para andar en la voluntad de Dios es necesario salir de las prácticas religiosas y ser transformado en el espíritu del entendimiento. Para que usted le vaya bien en la vida, usted no necesita dejar de comer, necesita pensar de manera diferente. Hello. Todo el problema que usted tiene no es porque usted come, es porque no está pensando bien en relación a ese asunto en el que ha tenido conflicto. ¿Estamos aquí? Ahora, si el conflicto vino, o sea, el conflicto no fue por comer, ¿por qué usted va a dejar de comer para arreglar el conflicto? No, lo que tiene es que pensar de manera diferente para poder entrar al conflicto desde otra perspectiva y ser efectivo. Entonces, yo siento mucha compasión por los hermanos que se sacrifican creyendo hacer la voluntad de Dios y solo están haciendo la voluntad del que le puso la carga. Isaías 58:6 dice así: no es, oiga bien, no es más bien el ayuno que yo escogí. ¿Tienen Biblia? Ábranla, por favor. No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad. Vamos a quedarnos aquí. ¿Qué significa desatar las ligaduras de impiedad? Significa que si usted le tiene puesto el pie a alguien ahí arriba en relación a algo, es más importante darle amor a esa persona que estarla presionando. Porque vale más tener paz que tener la razón. ¿Qué es mejor? Si usted le dicen ahora, ¿qué es preferible, tener paz o tener la razón? Isaías 58:6.
Entonces hay veces, mi gente, que hay que sacar el pie y dar amor y enseñar desde el amor para poder tener resultados, para poder tener éxito. Pero si usted tiene el pie puesto encima de esa persona, usted está obrando como un impío. Así no es que se opera en el reino. No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Si usted quiere ayunar, haga eso. No deje de comer, haga eso. Eso le va a traer mejores resultados. Digo, es el consejo de Dios, ¿no? ¿Qué consejo usted cree que sea mejor? ¿El consejo del pastor o el consejo de Dios? Bueno, pues el consejo de Dios no es que deje de comer. El consejo de Dios es que suelte las ligaduras de impiedad y deje a esa persona vivir su vida un poquito. Y si quieres influenciarla, dale amor y enséñala desde el amor. Pero no con el pie ahí puesto arriba, porque ahí nadie respira. Una de las cosas que vamos a aprender en este ministerio es la voluntad de Dios. Porque para obedecer la voluntad de Dios, primero hay que aprenderla. Ahora que estamos entrando en el mensaje, caballero. ¿Cómo usted obedece una voluntad si usted no la conoce? Una de las cosas que vamos a enseñar aquí, en esta nueva etapa de Reinando en Vida, es la voluntad de Dios. Porque yo le comencé a hablar acerca de la importancia de obedecer la voluntad de Dios, pero ¿cómo lo hacemos? Hay que aprender cuál es la voluntad de Dios. Y quiero decirle, la voluntad de Dios, solo, la única vez, vamos a decirlo así, la única vez en la historia de la humanidad que la voluntad de Dios fue una carga, fue en Jesucristo. De ahí en fuera, lo que la Biblia enseña es que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así que el día que usted crea que hacer la voluntad de Dios, o usted sienta que hacer la voluntad de Dios es una carga, ese día usted no está en la voluntad de Dios. Está en otra cosa. Sálgase de ahí. O pudiera ser también que está mirando la voluntad de Dios desde su perspectiva carnal. Porque puede ser que usted esté mirando algo desde aquí que le parezca malo, que le parezca que tiene una mancha, que le parezca que tiene una arruga, pero usted se mueve para acá, dice, no, si era la sombra de la pared, o era mi vista, que desde esa perspectiva como que la luz no me estaba dando, y no era eso. Entonces hay veces que hay cosas que parecen carga y no lo son. Los que estamos cargados somos nosotros. Pero la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces vamos a aprender eso aquí en Reinando en Vida. Y este es el punto neurálgico de este mensaje. Nadie puede obedecer la voluntad de Dios si no le es revelada. Por eso tiene que ser transformada la mente para comprobar su voluntad. Si nosotros leemos, por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 2, y vamos ahí un momento, porque me interesa mucho, así como siempre me ha interesado, de que podamos nosotros corroborar de que todo lo que nosotros estamos impartiendo aquí tiene fundamento en la Biblia. ¿Ok? Por ahí hay mucha gente que enseña, dice cosas, lo que le parece. Nosotros no hacemos eso. Nosotros tratamos siempre de lo que estamos diciendo tenga su fundamento escritural.
Y un fundamento escritural no dicho por cualquiera, porque en la Biblia habló mucha gente, sino un fundamento escritural dicho por alguien que estuvo en el tercer cielo, por alguien que vio en lo profundo de Dios. Porque, por ejemplo, si leemos a Salomón, allá cuando estaba en el final de sus días, quejándose de tantas cosas, ahí no podemos tener luz. Pero imagínense, leyendo aquí al apóstol Pablo, alguien que vio en lo profundo de Dios, creo que podemos tener un buen referente. Romanos capítulo 12, versículo 2, mire lo que dice. Dice, no os conforméis a este siglo. ¿A qué se refería Pablo? Pablo se refería a la mentalidad que funcionaba en la sociedad en aquel entonces. Eso es lo que significa no os conforméis a este siglo. Así como tampoco nosotros nos podemos conformar a la mentalidad de este mundo. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Usted se da cuenta cómo para usted poder entender la voluntad de Dios no tiene que entrar en un ayuno de 40 días y casi una gastritis. No tiene que estar ahí de rodillas 4 horas. No, usted lo que tiene es que exponerse a un nivel de palabra, a un nivel de luz, para que usted sea transformado en el espíritu del entendimiento. En otras palabras, para que usted aprenda a pensar como Dios piensa. Aquí nosotros estamos aquí, oiga bien, estamos aquí en Reinando en Vida para aprender cada día un poquito más como Dios piensa, porque cuando usted ve las cosas desde la perspectiva del Eterno, usted lo va a ver todo perfecto. Usted ve todo imperfecto y ve problemas y ve situaciones y ve negatividad cuando usted ve las cosas desde la perspectiva adámica. Es decir, desde su perspectiva natural del conflicto. Pero cuando usted ve las cosas desde la perspectiva de Dios, usted se da cuenta que detrás de todo hay una solución. Bendito el nombre del Señor. Levante su mano y diga, ya la solución está. Hoy puede ser que tú estés pensando qué va a ser de mi matrimonio, qué va a ser de mi negocio, que esta situación, Dios mío. Yo quiero que tú sepas que si tú logras ver desde la mentalidad de Dios, tú vas a ver que la solución es más grande que el conflicto. No os conforméis a este siglo, no os conforméis, no se metan en esa mentalidad. Déjense transformar por medio de mi palabra para que el entendimiento de ustedes en cuanto a las cosas de la vida pueda crecer y puedan ver la solución que yo he preparado como obras preparadas de antemano. Fíjese bien, y estamos casi cerrando ya. Antes, la voluntad de Dios era un misterio. Antes era así. Antes la voluntad de Dios era un misterio. Pero el apóstol Pablo llega al tercer cielo por la gracia de Dios y ve en lo profundo de él. Y ve que Dios tiene todo el propósito de comenzar a revelarse a sus hijos para que entiendan, no para que sufran, para que entiendan, para que conozcan su voluntad. Vea lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 9, lo voy a leer para ustedes también. Dice, dándonos a conocer
el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia. Diga, no estoy en las promesas, estoy en la herencia. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según su designio, según el designio de su voluntad. Mire qué palabras tan hermosas. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Diga conmigo, yo soy la alabanza. La alabanza no es algo que usted canta, usted hace. Usted es la alabanza. Usted fue creado para la alabanza de la gloria de su gracia. Dice, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Algún día espero poder hablarles de esto. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros, diga eso conmigo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La pregunta es, ¿sellados para qué? Primeramente, para conocer lo que Dios nos ha concedido y recibir instrucciones. Usted, usted no se le dio el Espíritu ni para hablar en lengua, ni para... No. Todas esas son cosas de la carne, el brincoteo, el bailoteo, todas esas cosas a veces nos gusta, a Kaela le gusta mucho, saltar y bailar, todas esas cosas, nosotros bailamos también, danzamos, whatever, pero nosotros tenemos que tener claro que a nosotros se nos dio el Espíritu para saber lo que Dios nos concedió y poder recibir instrucciones. Repito lo que dije en el principio, la bendición está en usted para conocer quién usted es y recibir instrucciones. Bendito el nombre del Señor. Lamentablemente, usted le pregunta a un cristiano promedio que para qué tiene el Espíritu Santo y le va a decir que para una de esas manifestaciones. Yo le pregunté a un pastor, dime algo, ¿para qué tenemos el Espíritu Santo? Y me dijo, viejo, claro, para hablar en lengua. Sí. Tuve que decirle, siéntate ahí, papi, siéntate ahí, vamos a hablar de esto seriamente, porque tú no puedes seguir de verdad. Un pastor de 28 años no puede seguir pensando así. Siéntate, vamos a conversar un poquito de la Biblia. Nunca más lo he vuelto a ver, nunca más me volvió a llamar. Parece que él estaba contento con saber que el Espíritu Santo estaba en él solo para eso. Usted no se conforme a una manifestación natural. El Espíritu está en usted para que usted algún día de su vida pueda estar al menos en un lugar, sentir que está reinando y decir, esto fue preparado para mí. Y decir, esto fue, el tiempo ha llegado, esto fue preparado para mí. Aquí estoy porque Dios preparó esto de antemano para mí. Cuando usted se da cuenta de eso, usted se puede gozar y alegrar en el Dios de su salvación. Estoy en este matrimonio porque Dios tenía a esta mujer para mí, tenía a este hombre para mí.
Estoy en este negocio porque Dios tenía esto para mí. Bendito el nombre del Señor. Entonces, la Biblia enseña que el Espíritu está en nosotros para guiarnos y para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Porque a partir de que sabemos lo que Dios nos ha concedido, podemos seguir mejor las instrucciones. Cerramos con esto ya. ¿Qué es pecar? ¿Eh? Sí, exactamente. Pero vamos a profundizar un poquito más a ver si podemos entrar un poquito más en lo profundo de Dios y poder ver algo ahí de esa luz. Pecar, ciertamente, Lluvia, es errar al blanco, es apuntar, es ahí preparar el tiro, ¿verdad? Lanzar y conseguir ser efectivos. Pero no lo logramos porque pecamos. ¿Ok? Cuando en lo natural nos preparamos ahí como David para poder dar en el blanco, muchas veces no lo conseguimos porque hemos sido ineficientes. Póngale oído ahora, ponga atención a esto, póngale cuidado. Hemos sido ineficaces en seguir las directrices del Espíritu, en obedecer a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es una vida sin pecado? Una vida sin pecado no es una vida de prohibiciones. Es una vida en la voluntad de Dios. Una vida sin pecado no es una vida de prohibiciones, es una vida en la voluntad de Dios. ¿Por qué David está frente al problema más temido en su generación y no peca? Porque tenía buena puntería, porque había practicado mucho tiempo con la onda. No. David es efectivo y se enfrenta al problema más grande de su generación, porque él sabía que estaba en la voluntad de Dios. Y cuando tú estás en la voluntad de Dios, derriba lo que te pase por frente. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, es imposible que erres al blanco. El día que David estaba frente al gigante, se manifestó y no pecó, es decir, dio en el blanco. Ese día le aseguro que David no estaba confiando en su puntería. David estaba confiando que él estaba en la voluntad de Dios. Vamos, pero anímese, porque hoy es día de salvación. Hoy es el día en que usted está aquí para comprender que usted no necesita ser más bueno de lo que es. Usted lo que necesita, sencillamente, Dios se lo hizo fácil, Dios nos lo hizo fácil. Nosotros no necesitamos ser mejores personas, nosotros necesitamos ser más eficaces en recibir instrucciones y seguirlas. Si hacemos eso, nos va a ir bien en la vida. Adán fue destituido de la gloria de Dios por una sola razón. No siguió las instrucciones. Nosotros hemos sido, según dice el Evangelio, trasladados al reino. En Cristo fuimos devueltos a la gloria. Existe una sola razón que puede afectar que dejemos de disfrutarla. Y esa razón es dejar de seguir instrucciones. Es que andemos en Adán y no en Cristo. Como está escrito, he aquí que vengo, oh Dios, no para ser evangélico, para seguir tus instrucciones, para hacer tu voluntad. He aquí que vengo, dijo el Señor, oh Dios.
para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Quita lo primero. Y lo primero siempre van a ser deseos humanos que te van a querer dirigir por un camino pedregoso, por un camino lleno de obstáculos. Pero quiero que sepas, súbela un poquito, José, quiero que sepas que el camino que Dios ha diseñado es un camino sin cargas. Es un camino que los obstáculos que tienes son los obstáculos necesarios para que los músculos del espíritu puedan ser ejercitados. Si tienes problemas en el trabajo, en los negocios, en las relaciones matrimoniales, en las relaciones personales, es que hay más de lo primero y menos de lo postrero. El postrero vino para guiarnos a toda verdad. Pongámonos de pie un instante. Vamos a seguir orando ya para despedir. Cierre sus ojitos ahí un instante. Vamos a relajarnos, a seguirnos relajando un instante más. Apague todo pensamiento en este momento. Apague todo pensamiento que ha estado diciéndole en los últimos días que las cosas no están bien. En el momento que entramos al ámbito del reino,